Buen día con todos. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Sí, qué bueno, sí. Dame un segundito porque no los escucho bien. Inge, se le escucha bien bajito. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Ya. Sí, no sé, está medio raro mi micrófono parece. Bueno, y vamos a empezar con la lista de vencimientos de abril. Está Estefanía Aguirre. Presente, Inge, buenos días. Ya. Glenn Albuja. Buenos días. Buen día, perdón. Alan Andrango. Presente, Inge, buen día. Buen día. Mara Robot. ¿Alguien sabe qué pasó con Omar Robot? Sí, se acuerda que yo le había comentado que tenía problemas en matricularse, entonces creo que ya resolvió sus problemas, pero no va a estar en la materia, pero todavía no lo sacan. Ah, no va a estar, entonces va a salir. Ajá, Ya. sí. Gracias por avisar. Y David Baez. Presente, Inge. Ya, Natalie Bracho, Fernanda Bracho. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Alexandra Calderón. Presente, Inge, buenos días. Leonardo Cañarte, buen día. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Y Alexis Barranco. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Luis Ángel Carrillo. Presente, Inge, buen día. Buen día. Rommel Casanova. También Rommel va a salir, ¿saben? ¿Alguien tiene idea? Ya le voy a preguntar, Inge, y ya le doy una respuesta. Porfa, porque ya ha faltado 3 clases con hoy día, entonces estaría una de llegar al límite, por eso pregunto. Ya, Inge, ya le aviso ya. Gracias, Fernando. Andrea de la Cruz. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Francisco Escobar. Presente, Inge, buen día. Buen día. Jonathan Flores. Presente, Inge, buenos días. Buen día. José Grijalva. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Inti Guayas. Presente, Inge, buen día. Buen día. Javier Imbaquingo. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Carlos Medina. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Amelia Montero. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Freddy Oñate. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Brian Orbe. Camila Orellana. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Israel Ramos. Buenos días, Inge, presente. Buen día. Brian Rea. Presente, Inge, buen día. Buen día. Vanessa Samaniego. Presente, Inge, buenos días. Buen día.
Sebastián Vega. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Fabián Viera. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Listo, ahí estamos. Bueno, no se me da de preguntarle a Romer, porque después vaya a quedarse ya corto. Y de ahí, justo enfocado a lo que estamos nosotros analizando, ¿qué me dicen, qué comentarios tienen, qué piensan acerca de lo que ha pasado en la ciudad de Quito? Que el sistema de distribución de agua potable es muy frágil, porque medio que pasa algún accidente o algo así, se ve afectada toda la ciudad. Perfecto, sí, por un lado es bastante frágil, ¿no? Bastante crítico lo que ha pasado. Y un poquito enfocado a justo el tema que estábamos topando, las fuentes de abastecimiento de agua. Justo lo que hablábamos el día viernes, no sé si recuerdan, pero hablábamos de cómo se manejan las fuentes de agua aquí. Y yo creo que era a ustedes, les hice el comentario de que qué tan fácil es ir y contaminar una de nuestras fuentes de agua. ¿Qué opinan respecto a esto y a lo que está pasando, no? Que debe haber al menos otra, no sé cómo ponerlo, otra salida, porque el hecho de que por un accidente, bueno, yo sé que es fortuito, ¿no? Pero el hecho de que con un solo accidente que pase en un solo lugar se contamine el agua de toda la ciudad es, es preocupante porque no se supone que debería estar más sectorizado. Me imagino que debería haber como un plan B, ¿no? No solo que eso se contamine justo esa fuente de agua y chao, el agua de toda la ciudad. O sea, debería haber otra alternativa. Sí, por un lado, perfecto, nosotros mm, podríamos decir que nos falta organización, tienes toda la razón. Por otro lado, bueno, vale aclarar que no es de toda la ciudad lo que se dañó, sino más de la parte norte de Quito y el Valle Norte, que es todo el Valle de Tumbaco, y una parte del centro norte. Pero es crítico, ¿no? Es prácticamente media ciudad que se puso en jaque. Eso generó ya un problema social, no sé si vieron, pero la gente se volvió un poco atemorizada y fue a vaciar todas las existencias de agua en los supermercados. Entonces, genera bastante problemática dentro de la población. La gente tiene miedo. No sé si han visto, pero hay bastantes quejas ya psicológicamente. Inclusive muchos están quejándose de que el agua sabe raro, de que el agua tiene una, una textura diferente, tiene un olor diferente. Entonces, habría que ver si realmente es cierto, pero un problema de estos puede causar una conmoción generalizada en la ciudad. Y eso es importantísimo. Pero la parte aquí que es crítica es, ¿creen que debería ser tan fácil que se contamine la fuente? No deberían tener más tipos de protección o algo, porque es el líquido vital, entonces es sumamente importante y siendo aún más zonas por donde pasa la carretera que están propensas obviamente a accidentes de tránsito, deberían haber más tipos de protecciones para las reservas de agua. Perfecto, sí. Por ahí un poco también iba mi pregunta. O sea, vamos, si ustedes quieren colapsar una ciudad, probablemente la forma más fácil es dejarle sin agua. Entonces, internacionalmente hay muchos cuidados que se dan a las reservas de agua. Supongamos de lugares donde yo he visto plantas de tratamiento de agua potable. Yo les mencionaba, en Australia hay unos cuidados bastante interesantes de lo que son las fuentes de agua. Ahí
se genera una zona mallada totalmente alrededor de la laguna de almacenamiento. Inclusive hay guardianía que está eh, dándose vueltas para proteger que nadie ingrese a la zona de almacenamiento de agua. Se cuenta también con sistemas de aireación para evitar que se produzca crecimiento de bacterias en el agua y también para controlar lo que son algas. No son sistemas demasiado caros, porque un sistema de aireación lo que necesita son mangueras largas y una bomba que inyecte aire para que este aire entre dentro del almacenamiento. Y se genera realmente un cuidado muy, muy bueno acerca de la fuente de agua. Mientras que aquí en Ecuador, ustedes ven, Quito es la ciudad con mayor, según dicen, la mejor empresa de tratamiento de agua y distribución de agua del país, que sería la EMAPS, pero se presentan cosas de este estilo. Como yo les mencionaba, si cualquiera quiere ir y contaminar la fuente de agua, pues puede ir al Parque Nacional Cayambe-Coca, en la vía Pallacta, que es donde generó este problema, y botar lo que quiera en las lagunas que nosotros utilizamos para obtener el agua potable. Entonces es bastante peligroso, bastante crítico. Entonces, ¿qué sucede con eso? Nosotros nos volvemos vulnerables ante cualquier problema en las captaciones de agua. Como dice su compañero, somos muy dependientes de pocas fuentes. Tenemos varias más, pero hay algunas que aportan demasiado poco. Entonces, prácticamente no es que generan un respaldo en el caso de una emergencia. Hay la planificación, creo que más adelante tengo un gráfico, pero hay la planificación de incluir todo lo que son las captaciones de los ríos orientales y nororientales de Quito, que es una zona que todavía no hemos llegado a utilizar como fuente de abastecimiento de agua, pero realmente es el futuro, porque en esos gráficos vamos a ver cómo estamos nosotros ya un poquito limitados en cantidad de agua para la ciudad de Quito. Entonces es bastante interesante que justo se haya dado esta situación, porque es algo en lo que debemos de hacer hincapié. Yo una época trabajé en la ciudad del Lago Agrio y todas las semanas en la vía Papayacta hay accidentes. O sea, no es que un accidente pasa de vez en cuando. Entonces era algo que cualquier rato se iba a dar. Entonces nos demuestra qué tan vulnerables somos nosotros en cuanto a la factibilidad de que se genere una contaminación de una fuente de agua. Ya hemos visto, hemos palpado nosotros cómo se puede volver un problema social, inclusive dentro de lo que es la población. ¿Qué me dice? ¿Qué otro comentario tiene? ¿Qué me dice? Inti Guayas. Sí, estoy de acuerdo con lo que acabo de mencionar. Además de eso, que depende también. Actualmente, no todas las comunidades tienen, o las provincias tienen un sistema de abastecimiento de agua potable, porque casi la mayoría, al menos en Ecuador, en los sectores alejados de la ciudad, son agua entubada. Y en ese sentido, hay más posibilidad de contaminación, ¿no? Sí, exacto. ¿En dónde, por ejemplo, has visto este tipo de problemas? Por ejemplo, yo donde vivo yo es alejado de la ciudad, entonces ahí yo he visto mucho ese tipo de problemas. Soy de Loja y vivo a media hora del centro de la ciudad. Ya. ¿Y qué, a ver, qué problemas encuentras tú en lo que son las fuentes de agua para tu población? El programa no tiene un tanque, digamos, un reservorio con todos los sistemas de calidad que recomienda la OMS, y también en el recorrido a veces encuentra, hay animales a veces que mueren cerca del sitio y pues todo eso contamina el agua.
Exacto, es algo que pasa bastante, ¿no es cierto? Los animales, primero, pueden contaminar porque normalmente utilizan como abrevadero las mismas fuentes que usamos nosotros. Después se mueren a veces alrededor de las fuentes de agua y pueden generar una contaminación. Eso también puede volverse un problema porque hay a veces animales que tienen enfermedades o que son portadores de bacterias o virus. Entonces son situaciones que pasan y nosotros tenemos que ser bastante cuidadosos respecto a eso. Bueno, vamos entonces a seguir y ahí espero seguir obteniendo comentarios acerca de todo lo que está pasando en Quito, que realmente se tienen que analizarlo ya desde el punto ingenieril, es bastante crítico, ¿no? ¿Qué tan, o qué piensan ustedes acerca de la alarma que dio la empresa de agua, en donde recomendó primero que la gente no consuma el agua potable y después dijo que no había problema? ¿Qué creen ustedes respecto a eso? Inge, yo creo que ocasionó un caos porque al principio dijo que no, que el agua estaba contaminada, que por precaución mejor no consumir el agua. Muchas personas, parece chiste, pero muchas personas decían como, pero si ya cocinamos y almorzamos, la gente se comenzó a preocupar un montón. En el Supermaxi, en todos lados, en los supermercados ya no había agua, se acabó el agua. Y luego de todo este caos que se generó, porque fue un caos, dijo, no, ya el agua está bien, ya pueden consumir. Y mucha gente igual sigue incrédula con eso y como usted dijo, ahora están diciendo que el agua tiene mal aspecto, tiene diferente textura, tiene diferente sabor. Entonces yo creo que dio la alarma y ocasionó caos, preocupó mucho a la gente. ¿Y eso qué sería una señal de qué podríamos decir que es eso? ¿Qué te dio a pensar acerca de la respuesta, de esta actitud de la empresa? Digamos? O sea, yo creo, ¿Perdón? yo creo que es irresponsabilidad de parte de la empresa, la verdad, porque no creo que si algo así pasa, tienen que dar, o sea, creo que primero se tiene que hacer la evaluación necesaria para poder dar una respuesta responsable. Exacto. En esencia, para mi gusto, pues podríamos decir nosotros que no sabían qué hacer, creería yo. ¿Qué opinas tú? Y que Sí, yo también creo eso, creo que se alarmaron en realidad. yo creo que sí alarmaron, Inge, pero creo que en medio de todo sí estaba bien, porque si no sabían que estaba el agua, tenían que avisar rápido porque la mayoría de gente ya deje de consumir. Porque imagínense si no decían nada y si estaba algo el agua, podía ocasionar algo más grave. Entonces, Exacto, sí, sí. sí alarmaron, pero o sea, sí, en medio de todo creo que estuvo bien. Ujú. Por una parte, podríamos decir que sí, no fue una forma de proteger a la gente, pero también podríamos decir que es una forma de darnos cuenta que no existe una real preparación para casos de emergencia. O sea, no existe un esquema de respuesta para estos casos específicos, ¿no? Que obviamente deberían ser parte o sea, del manejo mundial de agua es importante saber qué hacer en caso de una emergencia en lo que es un deterioro en la calidad de agua. ¿Qué creen? Claro, deberían tener un protocolo para seguir, o si ya no tienen, debieron cortar el agua en vez de alarmar tanto. Y, y empezar a hacer rápido un estudio para ver qué está el agua. Exacto. Por ahí va la cosa. Si no tenían también la seguridad del producto que estaban entregando, pues tal vez era más fácil generar una suspensión del servicio, por lo menos hasta evaluar qué tal está la calidad del agua en los tanques, que no debería ser difícil, pero también es otra medida de que realmente tal vez no se están haciendo tan bien las cosas.
Les digo esto porque justo estamos haciendo una tesis con un estudiante que él ni bien vio la noticia me escribió porque él está haciendo una toma de muestras en ciertos tanques en la ciudad de Quito y justo tiene un par de tanques en la zona centro-norte y norte de Quito. Entonces es bastante crítico porque en esencia un buen parámetro de calidad debería mantener pruebas de manera periódica, casi que diarias, de toda la calidad del agua que se está entregando en todos los tanques. Y esto nos da una buena idea de que no se están haciendo pruebas todos los días, que no debería ser tan difícil hacer una prueba de hace rato. Tengamos en cuenta que hubo unas 2 o 3 horas de respuesta hasta decir no tomen el agua y después unas cuantas horas más tarde, bueno, sí tomen nomás. Pero entonces vemos que hay un montón de falencias que tienen que ser corregidas dentro de lo que es el desarrollo del manejo de agua potable en el Ecuador, porque vamos, como les digo, ya Quito va un buen tiempo jactándose de ser la ciudad que mejor maneja la distribución de agua potable. Pues, como decía Inti, en zonas de otras ciudades realmente es crítico el manejo del agua potable. Entonces, simplemente cosas para tener en cuenta porque realmente yo creo que este es un punto crítico y la gente sí va a perder mucha confianza en lo que es la calidad del agua que se les está entregando. Habría que ver cómo se comportan y qué hace el EMAPS, porque realmente sí hubo hasta descoordinación. El alcalde, por un lado, empezó a poner tweets y a enviar mensajes del problema que estaba dando, y después la EMAPS siguió. Y se hizo un enredo, porque después por un lado aparecían los mensajes de no tomar el agua y por el otro lado los que sí tomen el agua. Entonces, es una situación bastante importante. Entonces, en esencia, justo lo que estábamos viendo, de las fuentes de abastecimiento del agua, nosotros debemos buscar cantidad, que el caudal sea suficiente para el abastecimiento. ¿Qué piensan de Quito después de todo lo que han visto? Yo creería que, o sea, si en el caso que se dio, si colapsa, ya no tenemos la cantidad suficiente, es como que tenemos lo justo. Esto nos dio a entender toda esta situación que estamos en una forma de responder ante la falla de una de nuestras fuentes de agua. Pues por eso es importante, como les decía, buscar y motivar para que se generen el resto de fuentes de abastecimiento que puedan complementar el servicio y puedan permitir que la ciudad crezca de manera adecuada. Entonces, tengamos en cuenta que nosotros estamos utilizando la mayoría del agua de la parte sur-oriente. Entonces, ahora estamos buscando irnos por el lado nororiente y noroccidente. Entonces, hay que buscar esas fuentes de abastecimiento lo más pronto. Les digo, luego tengo un gráfico de eso que es bastante interesante. Cuando tenemos una fuente de abastecimiento no regulada, ¿tienen claro qué significa que no sea regulada? ¿Qué me dice? Que no es medible. ¿No es medible? No, no va por ahí. Recuerda, materia de hidráulica aplicada para ustedes. Volúmenes de regulación, ¿recuerdan qué son? No existe un flujo constante que va a tener un promedio, un periodo de tiempo. Entonces, No, tanto por ahí. Casi nunca, si recuerdan, nosotros vamos a tener volúmenes constantes de agua almacenados, ni caudales constantes de entrada, ni caudales constantes de salida. Siempre va a haber variaciones. De ahí nace este concepto del volumen de regulación. ¿Alguien se acuerda para qué nos servía?
que no siempre cumple entonces la capacidad que se necesita ¿Capacidad en qué forma? de el volumen de agua necesario para un sector. Más o menos, en esencia se Generar, enfoca. A ver, generar recursos para cuando hay... Generar un volumen de regulación era como que generar un recurso para cuando hay un desfaz de agua y reutilizar la reserva que uno tiene. sí, por ahí, exacto. En esencia, la definición era que nosotros tengamos un espacio suficiente para almacenar los volúmenes de excesos cuando se produzcan, o sea, cuando yo reciba más agua de la que voy a necesitar en mi sistema, y tener una reserva que nos permita abastecer al déficit cuando nosotros estamos consumiendo más agua de la que llega a nuestro sistema. En esencia, en eso se basa la regulación. Y los tanques normalmente se enfocan en regular los caudales para que se pueda mantener un buen servicio. Porque si, por ejemplo, nosotros a largo plazo tenemos más consumo de agua que el abastecimiento que nos llega de agua, que el aporte que tenemos de agua, vamos a irnos quedando sin agua y tarde o temprano vamos a tener que hacer cortes en el servicio, ya sea un servicio para riego, para agua potable, para centrales hidroeléctricas, etc. Entonces, por ahí va ese concepto. Entonces nos dice, cuando nosotros no tenemos regulación, o sea, no tenemos un tanque que nos ayude a regular los caudales, tenemos que tener más caudal de abastecimiento en cualquier época del año. O sea, nos tendríamos que ir a la época de estiaje cuando tenemos poca agua y asegurarnos que en esa época exista más cantidad de agua de la que nosotros necesitamos para el consumo de nuestro sistema. ¿Y está claro esto? ¿Qué me dice? ¿Sí? Ya, entonces, en esencia nos está diciendo que si no tienen la opción de tener tanques, siempre tienen que tener una fuente de abastecimiento que tenga más caudal del que ustedes necesitan. Por eso la recomendación es tener un tanque de regulación, que de esa forma nosotros podemos ser más eficientes en el uso del recurso. Y también debemos realizar estudios hidrológicos. ¿Por qué? Porque así vamos a tener las curvas de duración de caudales para las corrientes superficiales y lo que tenemos cuando son fuentes subterráneas se llaman pruebas de equilibrio. Entonces, las curvas de duración nos indica cómo se va moviendo, cómo va variando el caudal dentro de un cuerpo de agua superficial. Mientras que una prueba de equilibrio nos ayuda a identificar en una fuente de agua subterránea, en un acuífero, cuánta agua ingresa al acuífero, cuánta agua sale del acuífero y con eso saber cuánta agua realmente podemos tomar del acuífero. Porque una de las fallas cuando nosotros utilizamos un acuífero como una fuente de abastecimiento es que nosotros muchas veces no sabemos cuánta agua podemos utilizar. Entonces se empieza a utilizar demasiada agua y ¿qué va a suceder? Va a disminuir el nivel del agua dentro del acuífero y si empieza a disminuir el nivel del agua dentro del acuífero, vamos tarde o temprano a ir generando ya que el acuífero empiece a desaparecer. Obviamente dependerá del tamaño del acuífero, pero eso puede ser crítico porque en algunos casos, si nosotros secamos un acuífero, vamos a tener volúmenes de vacío importantes bajo el suelo y puede llegar eso a producir lo que es hundimientos en las zonas cercanas. Entonces es bastante importante que nosotros evaluemos qué sucede con los caudales que ingresan y los caudales que salen de cualquier tipo de fuente de abastecimiento. Ahora, en cuanto a la calidad, se dice que nosotros debemos garantizar que el agua va a cumplir con los estándares mínimos permitidos de calidad. Nuevamente, ¿qué pasó en Quito? Podemos decir que la gente tiene la tranquilidad de que se les va a abastecer con los estándares mínimos. ¿Qué me dicen ustedes? Después de lo que pasó el fin de semana, pienso que ya no. ¿Por qué?
porque me supongo que la gente se debe haber dado cuenta que con un accidente que puede ocurrir, se ve afectada gran parte de la ciudad. Entonces, pienso que la confianza que había antes para la empresa de agua potable ahorita ya se vio un poco afectada por ese inconveniente o algo así. Sí, exacto. La confianza es un factor importante. Si realmente la gente llega a desconfiar alguna vez de un sistema, especialmente de agua potable, es muy difícil que vuelvan a presentar una confianza plena. Entonces es preocupante porque, como les digo, el panorama que me dejó a mí es que no están haciendo los estudios de la calidad del agua como deberían. Y eso es un poco crítico, es un poco preocupante porque realmente no sabemos qué, qué pensar en cuanto a cualquier comentario que haga la autoridad del agua. Y después habría que ver que no, yo no he visto al menos ningún tipo de comunicado o ningún tipo de evaluación hecha por el Ministerio del Ambiente, que debería ser ahora el rector del agua, y tampoco por Senagua, ¿no? ¿Alguien de ustedes vio algo de eso? No hice nada, la verdad no había ningún pronunciamiento de eso. ¿Qué creen o qué piensan acerca de eso? O sea, pienso que para también recuperar un poquito la credibilidad y que la gente se quede más tranquila sabiendo que el agua de Quito nuevamente ya está bien, deberían hacerse más estudios, yo qué sé, no simplemente el estudio que se realizó en la misma EMAPS, sino estudios, yo que sé, en universidades o como usted dice, del Senagua o del Ministerio del Ambiente, pero no se ha hecho nada de eso. Exacto, al menos yo no he visto, no he podido buscar realmente muy a fondo, pero yo no he visto ningún comentario acerca de la autoridad encargada. Como les digo, en teoría es Senagua, pero debería ser el Ministerio del Ambiente, ¿no? Pero cualquiera de los dos, sea el que sea, debería haber hecho un pronunciamiento porque es una situación crítica en la capital del país. Entonces, ¿recuerdan quién es el encargado de controlar que se cumplan los estándares de calidad? Pues Arca, que realmente nunca es que se desarrolló propiamente dicho, pero, pero es parte de Senagua, que era la encargada de eso. Entonces es bastante crítico que nosotros no tengamos realmente una respuesta acerca de qué pasó, qué controles hicieron y simplemente solo sea el, la alcaldía de Quito la que está regulando lo que sucedió. Entonces, situaciones que se están dando aquí y vemos que la desorganización es lo que está mandando ahorita. Entonces, simplemente para tener en cuenta. De ahí es importante que todos tengamos claro que dentro de lo que es las fuentes de abastecimiento, nosotros normalmente no tenemos una calidad aceptable del agua. Nosotros no deberíamos ir a un río y tomarnos del agua del río. ¿Por qué? No tiene la calidad necesaria para consumo humano. Sabemos que puede ser un abrevadero de animales, sabemos que los animales pueden morirse por ahí, puede haber contaminación por distintos factores. Entonces, por eso nosotros como regla general sabemos que no podemos eh, tomar el agua directamente de una fuente. Entonces, eso da lugar a que nosotros procuremos que exista ya luego del tratamiento una calidad física, química y bacteriológica adecuada del agua. Pero para que suceda esto, antes de que sea tratada el agua, también nosotros debemos corroborar que exista una calidad física, química y bacteriológica del agua, en donde nosotros tenemos agua cruda, que en esencia son las fuentes que nosotros hemos estado investigando. Por un lado,
para tener un tratamiento relativamente económico. Y después, para nosotros poder asegurarnos que el tratamiento que estamos dando sea eficiente. ¿Por qué creen que pasa esto? ¿Por qué creen que esto se hace hincapié en esto? Eh, si no es económico y eficiente a largo plazo, no va a servir porque no va a suplir las necesidades de todos los que ¿Mm? necesitamos ese abastecimiento. Entonces, por eso es necesario un diseño económico y eficiente de estos abastecimientos. Perfecto, sí. Es importante, además de que nosotros vamos a diseñar la planta de tratamiento, eso ya lo han visto en Sanitaria 2, en función de la calidad que tenemos del agua, ¿no? Entonces nosotros hacemos los análisis de la fuente que vamos a utilizar y en función de esos análisis nosotros vamos a hacer el diseño de la planta de tratamiento. Entonces, nosotros debemos asegurarnos que el agua que tenemos en nuestra fuente tenga ciertas características de tal manera que la planta de tratamiento sea funcional y produzca un buen producto final que sería el agua tratada. Si es que empiezan a haber variaciones en la calidad física, química o bacteriológica del agua cruda, nosotros podríamos obtener que la planta de tratamiento no llega a los resultados requeridos. Y el ejemplo es lo que estamos viendo. No podemos decir que la empresa de agua de Quito tenía que asegurarse que el agua llegue sin diésel. Probablemente sí tenía que tomar medidas para control de las fuentes, sí, eso es otra cosa. Y probablemente sí debería tomar muestreos todos los días de la calidad del agua que está entregando en todos los tanques para asegurarse de que se maneja una buena calidad. Entonces, por ahí las fallas. Pero no podemos decir que estaba en la capacidad de tratar el agua contaminada con diésel. ¿Sí? Porque si además son contaminantes que generan la necesidad de lo que es hacernos de grasas o aceites en contacto con el agua. Y para eso necesitamos trampas de grasa de, de varios tanques, de tal manera que podamos ir deshaciéndonos de todos los contenidos que no son agua. Entonces es importante saber definir que nosotros tenemos que tener un buen análisis de la calidad del agua en la fuente para poder asegurar que mediante el tratamiento que nosotros tengamos, el producto final sea el adecuado. La localización se vuelve importante porque la fuente del agua tiene que estar en un punto que nos permita una captación fácil, que nos permita una conducción fácil, ¿sí? Tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista económico. Entonces, las captaciones ya vimos, normalmente son captaciones de rejilla lateral, de rejilla de fondo o tomas directas de agua. Entonces, realmente tendríamos que ver un sitio en donde tengamos un espacio para poder generar todas las obras, en donde tengamos vías de acceso para poder generar el mantenimiento y la operación del sistema, y donde nosotros no tengamos riesgo, por ejemplo, de que haya derrumbos en los taludes o de que haya contaminación del agua por, no sé, por una industria que esté cerca o porque hay una población que descarga directamente al río, un poco aguas arriba de la captación. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y después, que no esté tan lejos de la zona que vamos a abastecer. También que se pueda generar la conducción a través de la gravedad. Eso es importante. Un sistema de bombeo siempre va a encarecer el proyecto. Entonces es importante generar todas estas revisiones para poder identificar que el punto donde nosotros vamos a tomar agua de la fuente esté en una zona factible para generar la captación y factible para generar la conducción. Nosotros debemos considerar puntos altos, como les digo, la gravedad debería ser nuestra forma predilecta de distribuir el agua, y de esta forma que nosotros lleguemos siempre a todos los puntos de la red.
Obviamente, cuidando que las presiones de servicio estén dentro de los rangos que nos da la norma, en nuestro caso, normalmente entre 10 y 50 metros de columna de agua, para que presenten un sistema de buena calidad en el cual la gente no tenga problemas de abastecimiento. Como datos importantes hay que tener en cuenta que es vital que el suministro de agua sea continuo. Eso en algunas poblaciones del país no se da. Les pongo como un ejemplo internacional. En Nepal. Nepal es un país que se encuentra entre la China y la India. Está rodeado por los Himalayas, que es una cadena montañosa bastante grande, que tiene una cantidad de nevados impresionante. Entonces, el agua que se produce por los nevados es bastante grande en cuanto a su caudal. ¿Qué sucede? Cuando Nepal se independizó de la India, ellos firmaron un poco a la fuerza un tratado en donde la India se quedaba como dueña de los deshielos de los Himalayas. Entonces, a pesar de que Nepal está en una zona donde hay tanta producción de agua, tiene problemas de abastecimiento bastante dramáticos en cuanto a lo que es agua y generación de electricidad, porque las fuentes hidroeléctricas eran las fuentes primordiales con las que ellos contaban antes. Entonces, este es un ejemplo clarísimo de que en un lugar donde hay muchos recursos se pueden producir estas limitaciones cuando no ha habido un buen manejo de lo que son las condiciones que se han interpuesto para los tratados. Inclusive en Nepal hay zonas que todavía tienen cortes de luz cada día, 3, 4 horas de cortes de luz, porque no tienen capacidad suficiente de abastecimiento. Y la calidad del agua con la que ellos cuentan es muy baja, porque aunque tienen una fuente tan pura de agua como son los deshielos de los Himalayas, no las pueden utilizar. Entonces son situaciones bastante interesantes que existen todavía en el mundo y realmente son críticas, ¿no? Obviamente esto es porque la India es un consumidor de recursos impresionante. Algún día alguien tiene la posibilidad de ver en la India cómo se contaminan los recursos, es algo bastante crítico. El río Ganges, que es el principal río de la India, es un río totalmente contaminado. Inclusive las creencias religiosas generan un problema porque en el río Ganges la gente todavía quema a los muertos. Los coloca en una especie de balsas y los bota flotando y los rodea de madera para que se vaya cremando de cierta forma el cuerpo. Entonces, eso pasa por montones y obviamente genera una contaminación del río y eso hace que el río Ganges sea uno de parece que de los 5 o 10 ríos más contaminados del mundo. Y por otro lado, es una de las principales fuentes de abastecimiento de agua de toda la India. Entonces, para que tengan un poco claro cómo realmente es crítico porque la contaminación en esos casos es dramática. Por otro lado, también para fuentes nosotros podemos contar con aguas superficiales y aguas subterráneas. La ventaja de las aguas superficiales es que tenemos caudales bastante grandes y son fáciles de captar. No tenemos que hacer estructuras demasiado complicadas para captarlos. La desventaja es que son fuentes que suelen presentar grados de contaminación altos, mientras que las aguas subterráneas presentan la desventaja de que normalmente podemos captar caudales no muy grandes, pero tienen la ventaja de que suele ser agua bastante limpia, que no necesita tratamientos muy elaborados. Entonces, podríamos decir que desde un punto de vista muy óptimo estaríamos hablando de que las dos fuentes deberían compaginarse, ¿no? Y mezclarse dentro de lo que es la distribución de agua en una ciudad. No pasa tanto porque a veces se le relega a las fuentes de agua subterráneas por la facilidad de captación en las fuentes superficiales. Hay que tener en cuenta que si tenemos fuentes que no tienen buena calidad, la inversión va a ser más alta por el tratamiento. Entonces siempre tenemos que buscar fuentes de buena calidad
De ahí, y nosotros siempre necesitamos hacer una evaluación técnico-económica, porque de esta forma nosotros vamos a definir cuál es la fuente más adecuada para nuestro sistema y nosotros debemos cumplir con cuál va a ser el caudal necesario para el sistema. Esto requiere un buen análisis y ese análisis lo tienen que hacer ustedes para determinar cuál realmente es el caudal con el que van a diseñar el sistema y también el potencial hídrico adecuado, que sería eh, la capacidad que tiene el sistema que nosotros vamos a utilizar para abastecer a nuestros requerimientos, ¿no? Entonces, como ya dijimos, las fuentes típicas van a ser las subterráneas, que son bastante importantes, pero no son muy explotadas. Las pluviales, que nosotros en muchos casos no lo tomamos realmente como una fuente de abastecimiento de agua, pero como les decía, en varios países el agua lluvia ya se está convirtiendo en una fuente de abastecimiento. Inclusive yo les mencionaba un parque en Estados Unidos que tiene una inclinación y se vuelve una especie de cisterna gigantesca para guardar agua lluvia. De esta manera nos ahorramos todo el agua de riego, que en muchos casos es una cantidad impresionante. Tengan en cuenta que en varios países hay muchos campos de golf y parques muy grandes. Un campo de golf es uno de los consumidores más críticos de agua. Porque ustedes han visto, ¿no? Que siempre están los campos de golf con la grama súper verde, súper bien cuidaditos. Y en una época inclusive se llegó a prohibir en varios países que los campos de golf utilicen agua potable para su riego. Entonces eso fomentó a que se busque captar el agua lluvia y se generen cisternas en los mismos campos de golf para volver después a generar el riego. Es bastante interesante cómo ya se toman este tipo de decisiones en algunas ciudades para evitar que existan consumidores desproporcionados de lo que es agua potable. Entonces, son cosas que ya se están dando y cosas que hay que tenerlas muy en cuenta. Y de ahí las fuentes superficiales, que son las más típicas, de donde los ríos son las más comunes, las lagunas, los lagos también suelen ser bastante importantes. Lo que les decía, ríos, arroyos, lagos, presas son las fuentes superficiales. Lo importante es que normalmente sí podemos utilizar la gravedad para lo que es la conducción. La contaminación puede ser un problema. Nosotros podemos tener aguas hervidas cerca. No es raro que ustedes vayan en un río y vean que hay una casita y esa casita hace la fácil, ¿no? Conecta sus aguas hervidas directo al río. Está mal, no hay una buena socialización hacia la gente de lo que debería y no debería ser, pero pasa un montón, al menos en nuestro medio. Las zonas industriales, cuando no están bien controladas, también pueden ser contaminantes importantes. El arrastre de las laderas que se produce en invierno, los derrumbos que se producen pueden ser contaminantes también de la fuente de agua. Y el incremento de patógenos cuando hace mucho calor, eso produce que se empiecen a multiplicar más rápido los patógenos y pueda volverse en algunos casos un problema dentro de la ciudad. También dentro de las fuentes hay que tener en cuenta que para fuentes superficiales necesitamos definir las curvas de duración de caudales. Necesitamos saber cómo se comporta el caudal a lo largo del tiempo. Para evaluar el caudal, nosotros debemos evaluar los registros hidrométricos, o sea, los que nos dan nuestros pluviómetros y nuestras estaciones meteorológicas, y también se debería hacer mediciones directas en el campo para nosotros estar seguros de qué es lo que sucede realmente. Ustedes deben recordar, pero en hidrología, algo que se solía hacer de manera común era tomar una cuenca de condiciones o características similares para asumir que los datos de las estaciones de esa cuenca son similares a las que vamos a utilizar. En esos casos especialmente nosotros deberíamos contar con mediciones directas en el campo. Las mediciones directas se pueden utilizar las canaletas partial, vertederos, se puede medir la velocidad superficial, se pueden usar correntómetros, las estaciones de aforo, trazadores químicos, todo esto ustedes ya lo vieron en lo que es hidrología. Entonces,
en esencia son métodos bastante simples. Muchos de estos son fáciles de llevar al sitio y de esta forma nosotros podemos tener una idea de cuáles son los caudales que se están manejando dentro de la fuente. Cuando hablamos de las fuentes subterráneas, en cambio tenemos la infiltración que se produce debido a las aguas lluvias, la generación de pozos, manantiales o galerías filtrantes, la formación de acuíferos que pueden ser confinados y no confinados. Los acuíferos confinados, ya lo vieron también esto en hidrología, pero están rodeados de estratos impermeables en donde en muchos casos el agua toma presión debido a la impermeabilización que hay en la parte superior y en la parte inferior y se genera una transmisión un poco más lenta del flujo a lo largo del acuífero. Y los no confinados cuentan con la superficie libre en la parte superior y son los que se alimentan por la infiltración que se genera debido al agua lluvia. Como les dije, el agua subterránea tiene mejor control y estabilidad de la calidad. El agua tiene buena calidad y normalmente no hay contaminantes que la perjudiquen. Digo normalmente porque en algunos casos los metales, los minerales podrían generar contaminación. Los problemas es que es caro porque hay que generar bombeo, es difícil la extracción porque nos toca generar pozos y hay que hacer estudios específicos como les mencionaba. Uno de estos es el controlar cuánta agua llega y cuánta agua sale del acuífero para poder identificar cuál sería el caudal máximo que nosotros tomemos del acuífero. En las fuentes subterráneas, como les dije, la prueba de equilibrio es importante. Esta prueba suele ser un poco complicada porque nosotros debemos identificar cuál es el gradiente hidráulico subterráneo que se genera para transportar el flujo bajo el suelo. Entonces, a veces se vuelve un poco costoso porque normalmente se requiere para esto un estudio hidrogeológico que necesita ya equipos un poco más caros. Se puede utilizar sísmica refractoria ahí para identificar qué tipo de suelo tenemos y también de esta manera nosotros podemos determinar cuál va a ser la gradiente hidráulica. También deberíamos ver cuál es el caudal máximo diario y el caudal máximo horario, considerando el máximo diario con el almacenamiento y el máximo horario sin almacenamiento, para de esta forma estar seguros cuál debería ser nuestro punto límite para la obtención de agua de esta fuente. En agua subterránea siempre vamos a necesitar pozos de prueba. Las pozos de prueba nos ayudan a identificar en qué nivel realmente está nuestro nivel freático y también, cuando ya está funcionando el pozo, ¿qué tanto afecta el pozo al nivel freático en las zonas de sus alrededores? Hay que hacer una prueba de bombeo, lo mismo, para identificar conforme qué caudal vamos sacando, qué sucede con el nivel de agua en el acuífero. Y de esta forma identificamos cuál es la capacidad real del acuífero para abastecernos del flujo de agua. Y ya son un poquito más de las 8, entonces tomémonos un par minutos antes de continuar.
Listo, continuamos, ¿me siguen? Sí. Listo, entonces aquí tenemos un esquema un poco simple, pero que nos indica cuáles son las fuentes que utilizamos. Y tenemos una fuente superficial. Esta fuente superficial tiene un nivel de agua aquí, y obviamente va a tener cierto intercambio de partículas con lo que es este acuífero no confinado, en donde aquí vemos este acuífero no presenta ninguna capa impermeable en su parte superior, entonces puede obtener agua de la infiltración bastante fácilmente y lo mismo va a tener intercambio de partículas de agua con lo que es la fuente superficial. Mientras que acá abajo tenemos un acuífero confinado en donde hay una capa impermeable en la parte baja y una capa impermeable en la parte alta. Esto genera que nosotros tengamos presión interna dentro del acuífero y por eso si nosotros hacemos un pozo, que se conoce como un pozo artesiano, este pozo llega a nuestro acuífero confinado y el agua va a subir de nivel por sobre el nivel del acuífero no confinado. ¿Y hasta dónde va a llegar? Pues hasta el nivel que mande el nivel de agua que está cargando a nuestro acuífero confinado. Entonces, eso es un pozo artesiano, es un pozo que presenta un nivel diferente al nivel el nivel del agua freática en el subsuelo debido a las presiones internas que se generan. Y cuando el desnivel es suficiente como para que la presión que ejerce el acuífero confinado sea más alta que el nivel del suelo, nosotros vamos a tener un pozo artesiano fluyente en donde se genera un ojo de agua que empieza a estar fluyendo constantemente. Entonces, esto simplemente se debe a la diferencia de presiones que se generan. Y cuando hablamos de un pozo que se genera en una zona de un acuífero no confinado, pues ese pozo va a manejar el mismo nivel que el nivel freático que tenemos en el subsuelo. Un esquema bastante simple, pero que nos da un panorama bastante claro de cómo funcionan las fuentes de abastecimiento que nosotros normalmente utilizamos. Pues como les decía, las fuentes superficiales tienen ventajas como por ejemplo la disponibilidad, la fácil forma de encontrarlos porque son visibles, la facilidad de generar limpieza y la baja dureza que presentan. Pero como desventajas son fácilmente contaminables, la calidad puede ser demasiado variable, depende mucho de los factores externos. El color normalmente va a ser bastante alto porque tenemos bastantes sólidos suspendidos. La turbiedad también va a ser siempre alta. Va a tener un olor y un color biológico, va a estar normalmente con contenidos orgánicos y eso también va de la mano entre el color biológico, el olor biológico y el alto contenido de materia orgánica. Mientras que las fuentes subterráneas, como ventajas, tenemos que son fuentes protegidas, están bajo el suelo, entonces eso genera una protección adicional. No tienen mucho color porque el suelo trabaja con un material filtrante, lo mismo sucede como la turbiedad. La calidad va a ser bastante más constante, a menos de que haya un contaminante específico bajo el suelo. No suelen ser corrosivas y no suelen tener mayores contenidos de materia orgánica. Como desventajas, normalmente el contenido de minerales genera que sea agua dura, tenga el pH muy alto, que son un poco inaccesibles, o sea, no es tan fácil de obtenerlas y no es tan fácil de limpiarlas en la fuente. Necesitamos hacer todo el tratamiento fuera de la fuente. Entonces es importante porque eh, realmente a veces complica mucho el generar el tratamiento en zonas aledañas, porque tenemos que hacer un sistema de bombeo solo para sacar el agua, después transportarla al tratamiento y ahí generar ya el transporte definitivo. Entonces a veces se vuelve un poquito complicado, pero cuando hay zonas arenosas,
por ejemplo, en Holanda hay unos sistemas de tratamiento bastante interesantes en donde se utiliza las dunas de arena de ciertos sectores para dejar que se vuelvan un medio filtrante del agua y de esta manera nosotros tengamos una limpieza en lo que es la fuente de agua. Entonces, es una forma de optimizar los recursos. Eh, en cuanto a las características de cantidades y explotación, tenemos que para las aguas superficiales, los caudales van a ser mucho mayores normalmente. El caudal va a variar un montón dependiendo de la estación climática que tengamos. Hablamos de caudales de crecidas y caudales de estiaje. Normalmente tratamos de no utilizar sistemas de bombeo. Cuando tenemos que utilizar sistemas de bombeo, podríamos decir que van a ser o van a representar costos bajos respecto a los de aguas subterráneas. Y la captación suele estar un poco distante del sitio de consumo, esto para tener un mayor control sobre el sistema y el proceso de distribución de agua. En las aguas subterráneas nosotros tenemos que los caudales disponibles van a ser bajos, el caudal es casi constante, o sea, no vamos a tener una variación muy grande a lo largo de las temporadas durante el año. Yo diría que prácticamente siempre se requiere bombeo. Requiere bombeo porque necesitamos sacar el agua y el sistema del bombeo va a ser bastante caro porque normalmente son bombas que tienen que generar alturas de bombeo importantes y son bombas que tienen que estar dentro del agua. Entonces son bombas sumergibles que tienen que soportar corrosividad en algunos casos, tienen que estar siempre en contacto con el agua y con los minerales que la rodean, entonces tienen que tener materiales especiales y tienen que generar alturas de bombeo importantes. Entonces, esto es una mezcla que nos indica que los costos de bombeo van a ser considerablemente altos. Y lo importante es que estas normalmente son fáciles de obtener en zonas cercanas al sitio donde nosotros queremos utilizar el agua. ¿Por qué? Porque como está bajo el suelo, simplemente tenemos que hacer un estudio de dónde tenemos los acuíferos y generar la extracción. Entonces, como resumen, la fuente tiene que generar un abastecimiento continuo, cumplir las normas de calidad deseadas. Hay que buscar, seleccionar la fuente adecuada para reducir los gastos. En esencia, la fuente tiene que ser económicamente factible. Y hay que cumplir con el caudal necesario y el potencial hídrico adecuado. Entonces, en esencia, son todas las características que nosotros debemos cumplir dentro del sistema de agua. Parece bastante básico, pero en algunos casos no es tan fácil de cumplir porque no existen manejos adecuados. Como dato importante, nosotros para considerar que el agua es potable, o sea, apta para el consumo humano, nosotros debemos satisfacer ciertos requisitos, tanto físicos, químicos y bacteriológicos, y estos vienen dados por el Código Ecuatoriano de la Construcción en sus normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes. Ahora esto es parte de, como les dije, el Código Ecuatoriano de la Construcción, pero en sus orígenes era la norma INEN que no ha ido, no ha cambiado a lo largo de los últimos prácticamente 30 años. Entonces, cuando el agua no cumple los requisitos que nosotros tenemos, tienen que hacerse tratamientos especiales y estos tratamientos especiales normalmente van a encarecer el uso del sistema. Ten en cuenta que estas normas tienen que diferenciarse que las unas son para la calidad de agua en la fuente, o sea, qué tan limpia debe ser el agua en la fuente de abastecimiento, y las otras para definir qué tan limpia debe ser el agua cuando ya ha sido tratada y está potabilizada. Eso es importante. Ahorita estaba viendo justo lo que les decía,
el Ministerio del Ambiente, ahora el nombre oficial es Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, está ya tomando ciertas funciones de lo que es manejo del agua. Y miren lo que dice: para garantizar la calidad del agua que abastece a la ciudad de Quito, informamos que esta cartera de Estado, a través de la Agencia de Regulación y Control del Agua, ARCA, o sea, ya nos menciona el mismo Ministerio del Ambiente a la Agencia de Control y Regulación, que en esencia ya no debería existir hace 2 años, pero todavía se mantiene, ha solicitado que la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento de Quito, además del plan de acción, cuando se suscitó el volcamiento del tanquero de diésel, presente un análisis de las plantas de tratamiento de Paluguillo y Bellavista para identificar trazas de combustibles en el proceso de potabilización. Entonces, en esencia, lo único que está haciendo la entidad a cargo de la regulación es solicitar que la misma empresa que está sufriendo los problemas genere un análisis. Entonces, realmente es un poco crítico, porque deberían ir directamente, para mi punto de vista, los técnicos del Ministerio del Ambiente para ellos corroborar lo que está pasando. Que al final, ¿qué sucede? No puede ser juez y parte la empresa de agua potable de Quito. En esencia, la empresa de agua potable de Quito puede decir sí, el agua está bien, porque en esencia su confiabilidad por parte del público está ahorita en juego. Entonces ya tiene un interés adicional ahí. Me parece que esta postura es bastante, yo diría, limitada, porque al ser la entidad encargada de la regulación, ellos mismos deberían haber hecho todos los análisis para corroborar que se esté cumpliendo. Pero cosas que pasan, ¿no? Y por otro lado, lo interesante, todavía sigue mencionando a la Agencia de Regulación y Control, que ya debió haber desaparecido. Entonces, un poquito lo que pasa aquí en el país. Bueno, aquí les pongo un par de cosas interesantes. Esto me pareció interesante porque nos indica dónde deberíamos tomar las muestras nosotros para los análisis de los sistemas de agua. Nos dice que si es que estamos analizando un manantial, la toma de agua sea cerca del afloramiento, prácticamente en donde está saliendo el agua. Cuando hablamos de tanques, que no lo hagamos en la superficie, sino 30 centímetros debajo del nivel de agua. En ríos, donde nosotros tenemos una corriente fuerte, o sea, que no esté el agua estancada. En pozos, primero bombeamos varios minutos el agua y después tomamos la muestra, para que de esa forma permitamos que cualquier capa superficial de agua que pueda tener una calidad diferente al resto pueda salir. Y en las llaves de agua, dejamos correr el agua 1 minuto y después tomamos la muestra. El tamaño de una muestra para un análisis de laboratorio físico, químico y bacteriológico debería ser de alrededor de 2 litros. Se debería enjuagar 3 veces con la misma agua de la fuente el recipiente para eliminar cualquier químico, cualquier tipo de partícula que haya estado en el envase o en el recipiente. Y de ahí sí tomamos la muestra definitiva. Ya para el análisis bacteriológico nos dice con una muestra de 100 mililitros es más que suficiente y el recipiente tiene que estar esterilizado. En esencia se pueden utilizar unos recipientes similares a los que se utilizan para las muestras de orina. Eso es normalmente lo que se lleva a los laboratorios para el análisis bacteriológico. Entonces, en cuanto a calidad del agua, nosotros debemos asegurarnos. Para aguas superficiales, la turbiedad normalmente va a ser muy variable en aguas superficiales. Puede en algunos casos ser muy baja. Hay lagunas que son prácticamente transparentes, pero en otros lados los ríos tienen totalmente una coloración. Esto se debe a las partículas suspendidas, mientras que en agua subterránea no hay mayor tipo de turbiedad. Lo mismo sucede con el color. Suele ser variable en aguas superficiales y bastante constante
y siendo así bajo, o ninguno casi en aguas subterráneas. La temperatura también en aguas superficiales va a ser bastante variable dependiendo de la temporada que estemos analizando, mientras que en aguas subterráneas va a ser constante y normalmente un poco más baja. La cantidad de minerales va a ser variable en aguas superficiales, tendiendo a ser muy alta. Y en aguas subterráneas suele ser constante y ahí sí depende del tipo de suelos que atraviesa. Entonces, en esencia, si hay suelos con alto contenido mineral, vamos a tener una alta mineralización, mientras que si no hay contenido mineral, va a ser baja. La dureza en las aguas superficiales es baja, mientras que en las aguas subterráneas suele ser bastante alta. Tenemos pHs altos. Y la estabilización suele ser variable, presentan algo de corrosividad, mientras que en aguas subterráneas nosotros tenemos agua un poco incrustante, eso por el pH. La contaminación bacteriológica es variable en aguas superficiales, donde normalmente es bastante contaminada por bacterias, especialmente por el accionar de los animales, mientras que en aguas subterráneas suele ser poca o ninguna porque no suele haber muchas bacterias que están ahí dentro de la fuente. Y la contaminación radiológica eh, suelen estar expuestas las aguas superficiales, entonces puede haber peligro de contaminación, pero en las aguas subterráneas tenemos una protección debido a la capacidad filtrante que generan los suelos en las zonas aledañas. Nosotros como normativa vigente en el Ecuador, vamos a tener la que es emitida por el Ministerio del Ambiente, en donde nosotros tenemos los parámetros para medir la calidad que tenemos en el agua y son los criterios de calidad del agua. Estos son, como les digo, provistos por el Ministerio del Ambiente y ustedes ya deben haberlos revisado en lo que es la materia de Sanitaria 2. Entonces, y es como se manejaba. No he visto que haya un cambio en el manejo. El Plan Nacional del Buen Vivir estaba bajo la Constitución, después cambió y era el Plan Toda una Vida, y realmente yo diría el Plan Toda una Vida, no sé cuál fue la razón de ser, porque hicieron muchos cambios bastante drásticos. Y eso no es bueno para el país, porque si estamos generando un Plan Nacional de Desarrollo, la idea es que sea un plan a largo plazo, que sea un plan que tome por lo menos 20, 25 años, es lo óptimo. Y después cambiarlo de un rato a otro y cambiar varias de las políticas puede ser bastante complejo. Entonces, la idea es que se generen estrategias a largo plazo. Entonces, si aparecemos, por ejemplo, el SENAGUA era el ente regulador a través de ARCA, y de repente en el nuevo plan se dice, no, SENAGUA ya desaparece, y después no se logra que desaparezca, y ahora tenemos un mix de todo. Se vuelve bastante crítico y nos da a entender que no existe realmente una planificación. Entonces, esa es una de las situaciones más críticas que hay en el país. Y después se tiene que generar coordinaciones, esto es importantísimo, pero con estos cambios, muchos casos se pierde la confianza, se pierde el valor que ya se le va dando a un plan de desarrollo, porque en esencia, algo que tenemos que entender es que el plan de desarrollo nacional tiene que regir todas las entidades del país. Entonces, los GATS municipales están regidos al plan nacional, los GATS provinciales lo mismo, todos los consejos provinciales, los ministerios, y de repente de un rato a otro se cambia este esquema. En muchos casos existen inclusive todavía GATS municipales que siguen con el anterior plan, porque encima más los alcaldes no se cambian al mismo tiempo que los presidentes. Entonces, si un alcalde ya está generando su plan de 4 años, por lo menos, y de repente a los 2 años le cambian el plan de desarrollo, muchos ni siquiera tomaron el nuevo plan de desarrollo para generar sus planes de desarrollo internos.
Entonces es bastante crítico. Si ustedes se ponen a analizar cómo varían los planes de desarrollo en el país, es terrible. Entonces, situaciones que también tienen que mejorar. Aquí tenemos un comentario hecho en las Naciones Unidas. La calidad del agua en los últimos años está siendo afectada por las actividades antropogénicas, actividades generadas por el ser humano, provocando la afectación a las fuentes de agua superficiales y subterráneas, en las cuales se ha producido un deterioro ambiental por la falta de aplicabilidad de las normas ambientales, y esto ha provocado una progresiva contaminación de los recursos hídricos. Parece que nos estuvieran describiendo literalmente a nosotros. Estas actividades antropogénicas están generando contaminación en las fuentes de agua, cosa de todos los días. Ustedes ya les he dicho, se ponen simplemente a analizar cómo se manejan los sistemas de agua, es terrible. En ningún lado del país hay un buen manejo. Eso diciendo, en Loja es la ciudad que más avances ha hecho, que más pasos ha tomado, pero igual sigue siendo bastante crítico. Entonces, cosas para mejorar. En cuanto a la problemática del Ecuador, nosotros no cumplimos los parámetros mínimos permisibles. Entonces, eso asegura que nosotros no tengamos una calidad apta para el consumo humano. Sabemos todos eso. A ratos tratamos un poco de hacernos los locos, pero al final sabemos qué está pasando. Y hay varios estudios en los cuales tenemos datos importantes sobre contaminantes e incumplimientos. Dicho esto, en la Estrategia Nacional de Calidad del Agua, imagínense, ¿no? Todavía bajo el régimen de Rafael Correa, en 2016. En 2017 se cambió de gobierno. 2019, chao Senagua, chao Estratégica Nacional de Calidad del Agua. Ahora el Ministerio del Ambiente, a ver qué pasa. Hace 2 años, análisis de calidad en el agua en el país. Parece que fue el 30 o 40% de las muestras presentaban coliformes fecales. O sea, tengan en cuenta lo crítico que es tener coliformes fecales en el agua potable, ¿no? Significa que no está funcionando el tratamiento. Y aquí les he puesto el árbol de problemas que se manejan en cuanto a la calidad del agua en el Ecuador. No se lo veo mucho porque es muy grande, entonces yo creo que para la siguiente clase le podemos revisar un poquito, pero sí quisiera que ustedes lo vean y el día viernes conversar un poquito acerca de esto. Entonces, esto que les quede como tarea, revisar y analizar un poco cuáles son los problemas de calidad del agua que tenemos en el país y ahí lo desarrollamos un poquito más. Lo mismo en función de la Estrategia Nacional de Calidad del Agua en el 2016, nos dice el porcentaje anual de incumplimiento de las muestras de agua superficiales entre 2013 y 2015. En función de los criterios de calidad, tenemos fuentes de agua para consumo humano. En el 2013, el 51% no cumplía. 2014 subió al 52% y 2015 subió al 55%. Imagínense lo crítico. Ojo, que para que lo acepte el gobierno de Rafael Correa, que un poco a veces escondían los datos, terrible, ¿no? Hubo un retroceso. En una cuestión de 3 años, de lo que teníamos 51 se pasó al 55% de incumplimiento. Criterios de agua admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y estuarios. Hay un menor incumplimiento, perdón, entre el 27 hasta el 39%, pero ¿por qué creen esto? ¿Qué me dice? ¿Qué crees, Israel Viera? ¿Por qué estos datos?
O sea, existe un menor porcentaje del 27%. Ujú. Pero ¿por qué es más fácil cumplir esos criterios que los de la parte uno? Es para consumo humano y quiere más control, mayor. Obviamente, ¿no es cierto? Aquí esto es consumo humano, esto es mucho más difícil de cumplir. Entonces, claro, podemos decir que se ha cumplido la calidad de preservación de la vida acuática, sí, pero ¿bajo qué criterios? Los criterios son mucho más leves. No hay realmente unos criterios demasiado complejos de cumplir. Pues si vemos la parte importante, en más de la mitad de los casos de fuentes de agua para consumo humano no se cumple lo que nos dice la norma. Nuevamente, tenemos una norma, y ojo que nuestra norma es bastante leve. Ya vamos a ver las características, pero comparada a normas de países vecinos, nosotros somos bastante permisivos. Pero claro, o sea, sí se cumplen las características de vida silvestre, pero las características son bastante permisivas. Y los de riego agrícola, lo mismo. 37-42 significa que no hay tan buen cumplimiento, pero algo que sucede es que nosotros tampoco es que tenemos demasiado control en riego agrícola. Entonces, esto es bastante importante. Son datos propios de Senagua, como les digo, ¿no? O sea, los de Senagua un poco siempre tratan de mostrar lo mejor. Son situaciones súper críticas que se dan aquí. Lo mismo, en la Estrategia Nacional de la Calidad del Agua se dice que la contaminación del agua representa un gran problema de salud pública, porque usamos fuentes que no consumen, que no cumplen con los límites máximos permisibles. Y obviamente esto puede generar enfermedades, tal cual. Ustedes encuentran coliformes fecales en el agua potable, eso significa que la fuente de agua está peor, ¿no? O que el tratamiento fue muy deficiente. Pero yo creo que va, en nuestro medio es más bien una mezcla de las dos cosas. Entonces, la contaminación de los recursos hídricos es uno de los más grandes problemas en el desarrollo sostenible. Y nosotros, al superar los límites que nos pone la normativa, generamos afectación ambiental en las condiciones sanitarias y nutricionales de la población. Y obviamente esto genera enfermedades del origen hídrico. Pueden ser diarreas, pueden ser vómitos, pueden ser problemas gastrointestinales. Dicho por la Estrategia Nacional de Calidad del Agua. O sea, ya estamos aceptando en el 2016, estamos en un punto crítico. Yo les digo, el accionar de Senagua me parecía que era bastante bueno porque era una institución enfocada solo al recurso hídrico. Y eso es importante porque ahora, como parte del Ministerio del Ambiente, nosotros tenemos un montón de responsabilidades adicionales. Entonces, habría que ver cuál es el desempeño real. Ya les digo, algo tan crítico como que el agua de la mitad de la capital del país está contaminada y simplemente la respuesta del Ministerio del Ambiente es, ya pedimos que la misma entidad a la que se le contaminó el agua haga los estudios. Entonces, mucho que desear, diría yo. En el Ecuador, como enfermedades de origen hídrico, tenemos diarreas, shigellosis, que son infecciones del sistema digestivo, la hepatitis, que esto también suele ser un problema importante en nuestro medio, la fiebre tifoidea, que también es bastante crítica, la paratifoidea, que va por el mismo ritmo, la intoxicación alimentaria, que es algo que pasa bastantísimo, ¿no? Y salmonelosis, lo mismo, calidad de los alimentos que pueden estar contaminados con el agua. La diarrea, nuevamente, diarrea aguda. Y en esencia, nos está diciendo que la morbilidad presenta tendencias crecientes. Entonces, hay afectaciones a miles de ecuatorianos cada año. Y esto significa que nosotros sí estamos teniendo bastantes problemas. Esto es del 2016, pero desde allá estamos presentando bastantes problemas por lo que es la mala calidad del agua. Entonces, miren,
tenemos casos bastante altos, especialmente de enfermedades diarreicas, que son las que más afectan a la población. Aquí vemos que el resto de casos son bastante bajos, pero vemos que tenemos en el 2014 alrededor de 500.000 casos de enfermedades diarreicas debido a la calidad del agua. Es una cosa de locos, ¿no? El año al que más se llegó, 700.000 casos de enfermedades diarreicas debido a la calidad del agua. Y hay que ver que no ha habido una mejora real de lo que es el sistema de distribución de agua. Entonces, obviamente, no hay un buen control de calidad, hay que buscar mejorar el sistema de tratamiento que se les da. Entonces, la gente no confía en el agua y esto nos dice, del 100% de los encuestados dentro del análisis hecho por el INEG en 2014, que este análisis fue utilizado como base para la Estrategia Nacional de Calidad del Agua, nos dice que de la gente que se encuestó, el 32% toma el agua directamente del grifo. Que en esencia podríamos decir que es la gente que confía. El 39% hierve el agua antes de consumirla. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos gastando energía. Para hervir el agua nosotros necesitamos una gran cantidad de energía, que puede ser eléctrica o puede ser gas, para confiar ya que vamos a tomar un agua de buena calidad. Y un 29% da otro tipo de tratamiento. Podemos ver que el 68% de la población no confía directamente en la calidad del agua. Yo les hacía un comentario de que hice unos trabajos en la Embajada de Estados Unidos que eran relacionadas con la cisterna. Tienen una cisterna gigantesca. Dentro de la Embajada de Estados Unidos es crítico consumir agua de la ciudad de Quito, porque los estudios que ellos han hecho, la calidad no es nada confiable. Y ellos tienen una planta de tratamiento interna, tienen una tecnología bastante avanzada y tienen una planta, un pequeño laboratorio para tomar muestras ahí mismo, porque ellos van monitoreando siempre la calidad del agua que ellos manejan. Entonces, dentro de la filosofía de ellos, el consumir agua interna de Quito es totalmente inaceptable. Entonces, cuando tiene que hacer el paro de la planta de tratamiento para generar los mantenimientos, simplemente se prohíbe que la gente consume el agua directamente del grifo. Entonces, simplemente para que tengamos nosotros ciertos criterios comparativos acerca de nuestra situación. Bueno, terminemos con esto. En esencia, este es un estudio que hizo el INEC en 2019, en donde se buscó identificar la presencia de la bacteria E. coli. Y nos dice que de cada 100 personas, 73%, o sea, 73 reciben agua de calidad, solo enfocado a bacteria E. coli. Y 9 personas de estas 73 realizan algún tipo de prácticas que generan contaminación del agua. Habrá que ver qué parámetros se utilizaron para esta encuesta. Y nos dice que de cada 100, 27 en el 2019 recibían agua contaminada en la fuente. Imagínense lo crítico que es esto. Y esto es publicado por el INEC, ¿no? Pues en el 27% teníamos E. coli en el agua potable. Eso significa que tenemos algo demasiado crítico entre los números. Y 4% de este 27% buscó mejorar la calidad del agua. Entonces, este 23% recibe agua de mala calidad y la utiliza sin tomar prácticas. Entonces, este 23% está totalmente expuesto a enfermedades.
Y acá tenemos un 9% que genera actividades dañinas que también van de la mano con la generación de enfermedades. ¿Qué me dicen acerca de esto? Yo creo que no muchas veces hacemos conciencia totalmente del agua que tomamos hasta que ocurre algo como lo que ocurrió el fin de semana. Entonces, por eso se vuelve importante, creo que en cierta medida, hervir el agua antes de consumir, aunque consuma más recursos, ¿no? Pero es lo que toca hacer. Entonces, debemos tomar conciencia de eso. Nosotros tenemos que ser conscientes de, por una parte, lo que está pasando como consumidores y por otra parte, lo que habría que controlar cuando ustedes, muchos pueden terminar siendo eh, parte de una empresa de distribución de agua, de un gas municipal, etcétera. He visto varios estudiantes están trabajando, algunos ya están en Ibarra, otros en Otavalo, en el Oriente, como parte de las entidades de control. Entonces, vale la pena que tengamos en cuenta lo crítico que es lo que está pasando, ¿no? Entonces, parte de todo lo que debemos nosotros considerar, conforme ya ustedes que están a las puertas de egresar y al siguiente semestre egresar, no les falta nada. Entonces, casos críticos que pasan en nuestro país. Bueno, de ahí lo que nos toca es hacer un análisis de qué es lo que nos dice la norma en Pulas para nosotros en cuanto a las características de calidad del agua, pero eso vamos a continuarlo el día viernes. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Si no hay dudas, podemos quedar ahí y nos vemos el día viernes. Sí, Inge. Ya, muchas gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Inge, hasta luego.